La energía eléctrica nos ha costado mucho. Mira, Lucía se hizo un peinado, no quiere que lo veamos. Me gusta el estilo, me gusta. ¿Te gusta el estilo de su peinado? Pues, ya tú lo viste. Para variar. Para variar. Es importante, sí. También que variar el cuadro. La pintura de mi abuela. Entonces, quedamos de la clase pasada con, me imagino que algunas preguntas. Vamos ya en la quinta, que yo tengo que evaluar. Yo le puse por el grupo que para los que han faltado a clases, que tengan puntos por esas ausencias, que vean los videos. Creo que están todos en En el aula virtual. En la aula virtual creo que están todos, si no están en mi canal de YouTube. Hay algunos momentos que no salen, porque ustedes saben que a veces la clase la alargamos, pero el contenido principal sí está ya ahí. Lo ven, hacen esa observación, una pequeña reflexión, no tienen que ser de 600, 700 palabras, 400 palabras basta. Eso es una página, una cuartilla. En la que sí tienen que tener estos puntos, su reflexión, o sea, que a ustedes se le ocurra, el tema, un resumen del tema, y entonces, que para mí es muy importante, ¿cuál de las participaciones de los alumnos les pareció a ustedes más interesante y por qué? Porque aunque la clase no lo parezca, a mí me gusta que sea interactiva. Lo que pasa es que hay mucho contenido y no son tantas horas para tratar, pero ya ustedes se han dado cuenta que hay mucho contenido y que el contenido sí tiene una influencia en lo que ustedes quieren hacer. Ahí están los perros, que eso nomás, ellos estaban tranquilos. Cuando La protagonista de la con clase. Eso es parte de la clase. Yo fui y lo grabé para ponerlo en mi diario de cuarentena. Porque... Hostias. Pues mira, vamos al peinado, señora. Frécome. No podemos quejarnos, somos los primeros. Aunque se parece mucho. Privilegiados. No, pero... Profesor, yo tengo un micrófono diferente. ¿Se me escucha bien? Quiero confirmar. Yo te escucho bien, no sé los demás. Ok. Escucha bien. Gracias, gracias. Yo tengo bocina, pero no tengo micrófono. Yo pensé que íbamos a acabar de los perros, pero entonces ahora necesito un micrófono. Porque Hay unos vamos a tener micrófonos una muy prueba el buenos que jueves y no son... se oyen. Ya. Hay unos micrófonos que son shotgun, creo que se llaman, que son Ajá. largos, que son unidireccionales. creo que- Unidireccionales, sí. Sí, que aíslan el ruido exterior y donde enfoca se escucha bien. De eso que me voy a comprar. Yo quisiera que me llegaran antes del viernes esos documentos para poner su nota, que ustedes la puedan ver cómo van. Yo le decía que el grupo me parece que va muy bien. Entre la situación adversa, a mí me gusta pensar que en clase fuera más divertido, si estuviéramos en el aula, que fuéramos a la pizarra y proyectáramos, pero bueno, mientras tanto estamos aquí y tenemos la ventaja que Zoom permite proyectar. Como vimos en la clase pasada, y ya están tomándole este principio de semiótica de los textos narrativos, que aunque yo lo aplico aquí a la pintura, porque nuestro arte no es un texto. Nuestro arte tiene el texto, que sería el diálogo de los actores, el guión o el documento de investigación del documental, pero no es un texto. Es más allá. Y por eso a mí me gusta trabajarlo con pintura, porque la fotografía nace de la pintura. Porque yo tengo un despeine que tengo que usar la gorra de Brian. Tenemos que para la Ponerse una peluquería. foto, esa es la técnica. Si ustedes ven, porque yo me pelo acá, yo me pelo a ras. Pero ustedes no me conocieron nunca a ras, porque es verdad. Pero bueno. Entonces Ashley y Cristian y Mauricio, que cuando ustedes hablan, que a veces no hablan tanto en la casa, pero cuando ustedes hablan dicen cosas muy interesantes, ¿qué tienen de tarea? El que quiera de los tres, para empezar. Hacer, o sea, buscarle los 4 niveles narrativos, Ajá. a ya sea un cuadro, un relato, un ¿Qué cortometraje. tú hiciste, Ashley? Bueno, yo solo busqué un cuadro
que es el fusilamiento del 3 de mayo. De Goya. Sí. Y algo que no entiendo es la corriente subterránea de sentido. Yo me tuve que ver el video de la clase de nuevo porque yo no entendía cómo hacerlo. Ah, no, pero está muy bien, subiste el video porque fue una clase. A mí me parece que fue muy interesante porque sí vi que ustedes entendían el mensaje de Patinir. Sí, pero es como que tú entiendes el del cuadro del que estamos hablando, pero cuando tú te vas a otro, tú te quedas así. Claro, sí, sí. Cuando tú vas a otro, dice, espérate. Porque Pero ven acá, ajá, pero en el otro era esto y aquí. por ejemplo, Ashley, tú que y yo que tuvimos, yo no tuve entera, pero yo sé que tú sí. Y ya tú vienes desde atrás con el trabajo de las lentes, la charla de Zoom, ¿te acuerdas? Hace 2 semanas. Estuvo muy bueno, a mí me gustó bastante. Sí. Y mira, por ejemplo, la distancia que hay entre la operatividad de la fotografía. Fíjate cómo él tenía que hablar de los lentes, pero si hablamos de la cámara, también hay que hablar de la cámara. Si tomamos entonces, si se hacen interiores, si tienes iluminación artificial, o si estás en exteriores y la luz te cambia, es un trabajo. Que ha sido de noche. Exacto, si tú estás en la frontera, que es como cuando se está nublando, o cuando o está atardeciendo, o el amanecer, la hora mágica, todo eso. Y en pintura es totalmente distinto, porque tú tienes que trabajar con los óleos, definir los pigmentos, qué color tú quieres darle, entonces practicar el dibujo, practicar el trazo, etc. Pero a final de cuentas, el contenido puede ser idéntico. Tú puedes contar la misma historia. Y más aún que contar la misma historia, tú puedes tener el mismo propósito detrás de tu historia y entonces producir una misma reflexión. Eso es ahí es que trabaja la corriente subterránea de sentido. Pero eso ocurre también en arquitectura. Sí, sí, no te preocupes, Ashley, que a mí me tomó la clase completa. Yo me tomé el ciclo completo de los 5 niveles narrativos para entenderlo. Y fue mucha lectura, ¿sabes? Es que no es como que haya una manera para tú definirlo y que sea como, ok, es la Sí, definición. eso es lo interesante, que sí la hay. Eso es lo que yo decía que íbamos a ver hoy. Ah, bueno. Y eso fue lo que me abrió los ojos, porque al principio en la clase también había personas que decían, dígale que estaba mi profesor, no yo. Que es un tipo que tiene ya película ganadora del Oscar, él ha escrito y todo. Un guionista muy reconocido. Y novelas, y premios internacionales, de todo. Y la gente decía, ¿pero qué es que está hablando este hombre? Eso se lo inventó él. Entonces pasa lo mismo que si ustedes buscan por Google, no aparece así. Yo lo intenté buscar, me parecían de que no, de que los niveles narrativos no eran lo que yo estaba buscando. Ajá. Pasa eso, pero con Goya es un buen ejemplo. Sí, Lucía. Que yo de verdad nunca había escuchado eso de niveles narrativos. No, porque eso es un proceso que se va. Fíjense que es un proceso tan novedoso que el cuarto nivel es apenas en el siglo XIX que lo teoriza. Entonces me dirían, no, el siglo XIX tiene más de 100 años, y hoy tiene 150 años, porque fue en 1846 que fue publicado el primer trabajo, el primer ensayo sobre esto. Pero ¿cuántos siglos tiene escribiendo eso? ¿Cuántos milenios? Y el primer narrativo tomó muchos años, muchos siglos, pero parte del proceso, una de las ventajas que tenemos, y entonces lo interesante del caso es que no son 4, sino 5. Pero ahora vamos a ver de dónde sale. Entonces, ¿quién tiene un ejemplo que no es una pintura de la tarea que hizo? Yo tengo uno, profe. ¿Un ejemplo de cuál de los niveles? No, porque ya Ashley, tú no habías llegado aún a abril. Ashley nos habló de la tarea que ella trajo, que es un cuadro estupendo y muy buen ejemplo para esto, porque Goya es un tipo que trabajaba mucho sobre los niveles. Hay que verse la biografía de Goya para que ustedes vean. Vean qué interesante. Y eso que Goya es anterior al descubrimiento del cuarto nivel.
Pero él habla del quinto, sin llegar al cuarto. Y las obras de Goya tienen mucho de eso. Profe, por cierto, yo me voy de una vez, yo vine como al principio, pero yo como quiera tengo tengo que tener la otra clase. De la promoción 19, es con tu colegio. Ah, no. No, pero después tú ves los videos. Ujú. Ya tú subiste la... Bueno, no pudiste subirla. Yo voy a revisar el aula a ver qué quiere. Entonces vamos a ver dónde que salen y después vamos a los ejemplos de ustedes para practicarlos. Para ver cómo lo vamos sacando. El primer nivel lo recuerda en la anécdota. Ujú. Sí. ¿Qué le pasa? Que ese corresponde con un ámbito de la realidad. Yo después le pongo esto en el aula virtual. Trataré de mandárselo también por el grupo, porque quiero que lo veamos. Y los enlaces de donde yo saco también, que son importantes, la referencia. La realidad, no sabemos lo que es. Hay que ser humilde. Conocer la realidad queda dentro de lo religioso. Porque estamos sometidos, como seres vivos, al tiempo y al espacio, pero todas las evidencias permiten sospechar que hay algo más que el tiempo y el espacio que nosotros conocemos. También, si somos materialistas, decimos que no, que eso es una ilusión de nuestra mente, la creencia en lo sobrenatural. Eso no es un tema para la clase, porque la semiótica trabaja sobre los signos que ya existen o que pueden llegar a existir o que han existido. Entonces tenemos la visión. Las cosas que existen son las que ocupan un lugar en el espacio, como por ejemplo el cuadro de mi abuela, o la pantalla del televisor, o la computadora que estamos viendo nosotros, o el celular. Esta cosa todo ocupa un lugar en el espacio. O han ocupado un momento del tiempo. Cosas que existen se distinguen porque cumplen al menos uno de estos dos. Por lo regular los cumplen ambos. Al menos uno de estos dos requisitos. O ocuparon un momento en el tiempo, o ocuparon un lugar en el espacio. Es sencillo. Miren el caso del cuadro de mi abuela. Mi abuela está enterrada. Ella falleció hace ya más de 20 años. Pero ella falleció hace más de 20 años. 71 años antes de su fallecimiento ya ocupó varios lugares en el espacio de lo que es República Dominicana, pero ya nunca salió del país. Pero sí, ella nació en el Cibao, después vivió aquí en la capital y murió aquí en la capital. En los 71 años de su vida, los 71 años del tiempo en los que ella estuvo y que podemos sacarlo. Entonces igual ocurre con, por ejemplo, no sé, sumar. A ver, Ricky, ¿qué mascota hay en tu casa? ¿Qué ustedes tienen? ¿Aves, gatos, perros? Aquí, Sí. perros. Bueno, ya vi el de Ashley. ¿Cuántos años tiene tu perro? Bueno, hay como 4 perros aquí. Creo hay una que tiene como 3 años, otra no sé cuánto tiene. Y hay 2 que no sé cuántos años tienen. Y hay unos cachorritos que nacieron ahora, 10 cachorros. Acabadito de llegar. Ajá. Entonces, esos cachorritos tienen menos tiempo, pero probablemente por su ocupa más espacio que los grandes, ¿no? Pues se mueven más. Ajá. Se mueven más Sí. y hay que estar arriba de ellos, cerrarle la puerta para que no se salgan. Le vuelan arriba a la gente, etc. Entonces, esas son las cosas que existen. Sin duda, claro. Dentro del aspecto religioso, el asunto de fe, o por ejemplo, cosas que no se han descubierto aún, pero sí existen. Miren un caso que siempre se toma como ejemplo. La galaxia Andrómeda, por milenios, se consideró una estrella. Y fue en 1921 que Hubble, el astrónomo, demostró que las galaxias no eran estrellas, sino conjuntos de estrellas. 1921. Pero el Andrómeda existía, claro. Lo que nosotros no sabíamos que eran galaxias. Nosotros entendíamos que todo el universo era la Vía Láctea. Hasta 1921 se entendía que todo el universo era la Vía Láctea. Hoy sabemos que no, que el universo es miles de veces más grande, miles de millones de veces más grande de ahí. Y que hay literalmente no miles de estrellas, sino miles de millones de estrellas, por lo menos.
que podrían haber aún más. Esas estrellas aparecieron ahora, o por ejemplo, el cometa Swan, que llegó ahora, nadie lo había visto, se descubrió en marzo de este año. ¿El cometa existía? Claro. Nosotros sabíamos que él existía, ¿no? Porque sí sabemos que existen cometas. Exacto. Y que le vamos poniendo nombres, eso lo vamos descubriendo. Pues igual puede ocurrir con la Atlántida, que mientras a hoy, en el año, a junio del 2020, no se sabe que existió o no. Ya se cree alguna gente que se existió, otro lo duda. Pero el día que aparezca va a pasar como con Troya. Por siglos se pensó que Troya era una ilusión, una ciudad mítica. Ahora sabemos que no, porque en el fin del siglo XIX, un rico alemán se le ocurrió que Troya existía, él le dedicó su vida a encontrarla y la encontró muy cerca de donde dice Homero que estaba. Troya pasó de ser una ciudad mítica a ser una ciudad histórica, unas ruinas, se pueden investigar, etc. Por ejemplo, ¿hubieran visto la ruina de la Vega Vieja? ¿Qué? La Vega Vieja. La Vega Vieja. La Vega que fundó Colón. Bueno, en realidad Nicolás de Obando. Colón fundó un fuerte, y Nicolás de Obando lo amplió. Pues se destruyó en un terremoto, en el siglo XVI. Y después fundaron la ciudad de La Vega. Pero cerca de la ciudad de La Vega, cruzando, dando una vuelta a la montaña, están las ruinas de La Vega Vieja. Están ahí, son interesantísimas. Eso mismo podemos poner con Sodoma y Gomorra, que son ciudades que se mencionan en la Biblia. Nunca se han encontrado. Hasta ahora son ciudades míticas. Por el día que aparezca, ¿qué nos tocará decir? Ah, pues mira, existió. Ahora, ¿existen hoy? Una pregunta, Brian. Brian dice que no, Ashley dice que no. O sea, ¿Sodoma y Gomorra existe o no existe? No tenemos evidencia de que exista. Exacto. Cuando le encontré, El tercero. Miren qué ocurre. Si algo existe y deja de existir, ¿pertenece o no pertenece a la realidad? es real, pertenece. Esa es la realidad. Porque el tiempo es real. Si fue en el pasado y se puede demostrar. Pero, ¿y este caso de las cosas en las que uno piensa, existen o no existen? Yo creo que en el momento en el que tú lo piensas, existe o algo así. ¿Y Ashley qué cree? Porque Ashley lo pensó y... Yo creo que no. Es que tú las piensas. Ahora, si más adelante existen. Exacto, eso es lo que yo iba a decir. Como que el impacto que tienen en ti, que como que es lo que existe, como lo que tú haces con lo que tú piensas, porque es como que si tú lo piensas y luego tú lo olvidas, es como si nunca hubiese existido, como si nunca hubiese pasado, porque nunca queda una evidencia, una diferencia, nada. ¿Y alguien más? ¿Otra opinión de alguien más? Bueno, ya ahora mismo tengo una odisea, porque ahora yo estoy pensando como que, ok, ¿existe alguna diferencia entre lo real y lo que existe? Porque, por ejemplo, lo que pensamos existe, porque ya por el simple hecho de cuestionar algo, yo considero que existe. Ahora, de que existe en la realidad, ya es otra cosa. Exacto. Eso es lo que yo plasmo. Esa pregunta que parece bizantina, que parece que no va a ningún sitio, en la filosofía se la ha planteado varias veces y ha llegado a diversas soluciones a través del tiempo. Por ejemplo, Platón, el famoso... El mundo de las ideas, tú vas a decir, ¿verdad? El famoso filósofo griego, que habla, entre otras cosas, de muchas de esas, dice que la realidad se divide en tres partes. Una, la primera, la más importante, habita en el mundo de las ideas. Esta realidad es lo que él le llama Dios. La otra realidad es una, o el otro ámbito en que se divide la realidad, es una que es bien interesante y es donde nosotros estamos, que es el mundo, que es en primera instancia un reflejo del mundo real, el mundo de las ideas.
Pero él no es que divide el mundo sensible y El mundo suprasensible. sensible y el mundo y el eidos. El mundo arquetípico, sí, sí, claro. Pero ese es después que él hace esta salvedad. O sea, primero explica esto. Y luego dice que las cosas que conocemos, entonces tienen una tercera parte, que es el yo. Para la doctrina platónica, eso, porque lo que tú estás hablando, Ashley, y también Abril, es el dualismo idealista racionalista. Todavía no hemos llegado ahí, falta un poquito. Que ya es la teoría de las ideas bien acabada. Entonces, primero le explica a la gente, recuerden, bueno, no sé si saben, que para graduarse en la academia, en la escuela de Platón, eran 20 años. No, yo no sabía eso. Y, Ya. era mucho que se trabajaba. Y uno se queja que estudia 3.5 y 4. No, la cosa mejoraba. Y había que vivir allá, porque eran los 20 años, tú te ibas a tu casa, pero mientras no te quedabas allá. Fue fácil. Por eso poca gente se graduó de la escuela de Platón, de la academia. Dice que tiene estas tres cosas. Estoy yo, que es el mundo interior, la mente. O por él le dice una palabra que ahora no se usa tanto, pero él le dice sin dudar el alma. Está Dios, y entre ambas cosas está el mundo, que es el mundo sensible, que por supuesto es un engaño. Ese de las tres cosas es la que tiene menos importancia. Porque él dice que eso está lleno de confusión. Y que en última instancia, cualquier cosa buena que tenga el mundo es apenas un reflejo de la realidad que tiene Dios en su cielo. Porque el mundo es móvil y las cosas infinitas y eternas no se mueven, no se dañan. Es una teoría que luego yo trato de explicarle cuáles son los orígenes, porque hay que hacer el resumen, no podemos dar clase ni siquiera en 20 horas, de los 20 años de Platón. Entonces, de ahí parte la doctrina, porque no se decía teoría en aquel entonces, la doctrina del idealismo dualista racionalista, que luego lo vemos, pero ahora yo quiero que veamos los 5 niveles donde están. ¿Alguna pregunta? Cuando viene Aristóteles, que es el mejor alumno de Platón, él dice que son también 3 momentos, que no son solamente compartimentos estancos. Aristóteles dice que el yo pertenece al mundo y que a su vez el mundo ha sido creado por Dios. O sea que es en momentos diferentes que se distinguen. Sí, Abril, después tuve el video y espero que pueda volver. Pero vamos a tratar de centrarnos nosotros. Hay dudas. Si usted no cree en Dios, pues imagínate, o en lo sobrenatural, si una persona materialista, pues no. Además, hay en cuál Dios crea a Platón, no es el mismo en que se creen ahora en Occidente, o quizás sí, o no. O Platón sacrificaba a los dioses griegos, él creía en ellos, él decía, claro, que lo que ellos no eran el verdadero Dios, pero que sí que eran reales. Ares y Heracles, etcétera. Imagínense. Nosotros hace mucho que como sociedad hemos dejado atrás el politeísmo, aunque todavía quedan reminiscencias, o en las religiones que tienen un Dios principal y como dioses más pequeños que tienen. O el mismo hecho de que hay gente que adora a los ángeles, dentro de la Iglesia Católica, pues le está dando un lugar parecido al politeísmo. Son como dioses menores, San Miguel, etcétera. Ustedes conocen eso de la brujería, o luego podemos tratar de este tema. Y siempre es bueno para hacer historia y esto. Sí, porque ustedes se ríen, pero no solo en San Juan se hace brujería. Gracias. ¿Tú eres sanjuanera? Se la ganó. Te apuro que mi papá también. Oh. Sí, mi mamá es de Santiago, pero mi papá es de San Juan. No. Yo tengo esa combinación. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros que sí es real, sin duda? De manera muy general, así. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Oh. Lo que... comprobar. Bueno. Lo que se puede percibir a través de los sentidos. Muy bien, pero los sentidos pueden engañarte. Tú nunca has sido engañado, tú nunca has escuchado una voz que no está.
O tú nunca has tenido un déjà vu. Exacto. O El el déjà vu te síndrome dice, este que... espérate, esta cosa no es así. Pero un déjà vu existe. Sí, los déjà vu existen, porque Sí. tú lo tienes, te pasan. Pero ¿qué te demuestra el déjà vu? El déjà vu te demuestra que tus sentidos no son 100% confiables. Además del caso de la pesadilla. En una pesadilla nosotros no creemos lo que está ocurriendo totalmente. Y cuando despertamos decimos, ay no, el coronavirus es mentira, eso no existe. Entonces nos damos cuenta que no, que ahí fue, caímos en su verdadero sueño. Mire, yo digo que algo que no se puede negar sería la existencia misma. No Ajá, sé. no, ahí tú la pegaste. Ya. Sí, tú puedes dudar muchas cosas. Tú puedes dudar de la historia, tú puedes dudar de la ciencia, tú puedes dudar de la religión, tú puedes dudar del idioma. Fíjate que, por ejemplo, Enrique tiene un perro, pero Ashley también tiene un perro. ¿Y es el mismo perro? No. Entonces, la palabra perro logra completar lo que es la mascota de Ricky o las mascotas y la de Ashley. No. Entonces, ¿qué hace el lenguaje al final de cuentas? O tú, Brian, tú eres Brian de verdad. Ese hombre te lo pusieron. Lucía es Espaillat, ese apellido ya lo heredó. El idioma también son susceptibles a uno dudarlo. Además, ¿cuál es el mejor idioma? ¿El inglés o el español? ¿O el alemán? ¿O el latín? ¿Cuál idioma que de verdad representa la realidad? ¿Quién piensa mejor la realidad? ¿Lo que hablamos español? ¿Con un idioma tan barroco, con tantas palabras? ¿O Buena pregunta. sí? Te escuchamos. Yo creo que el hecho de que cada uno tenga un idioma diferente hace que, es verdad, o sea, yo sé que suena obvio lo que voy a decir, como que el hecho de que yo sepa español y de que tú sepas inglés hace que los dos veamos dos realidades diferentes. Por ejemplo, dos realidades a un mismo significado. Por ejemplo, el hecho de que en español una guitarra se llame guitarra, pero en inglés se llame guitar, hace que se creen dos realidades. Sí, en realidad lo que tú dices no es tan obvio, o quizás por ser tan obvio la gente lo pasa Por de alto. lado. Exacto. Pero el problema de los idiomas, pero fíjate que van más lejos aún, porque nosotros tenemos un idioma, el español, que lo compartimos con los chilenos y con los boricuas, pero hablamos muy diferente. O mira nada más que en un mismo país, dependiendo del nivel educativo, el mismo idioma se habla muy distinto. O de la edad, Sí. o del lugar de donde sea. Fíjate que no hablan igual los ibaeños que como hablamos aquí en la capital o como se habla en el sur. Pero la realidad, la existencia misma de las cosas, no se puede dudar. Y esa existencia se basa en ámbitos. Los ámbitos son Ámbitos. demostrables científicamente. Su primer ámbito es el físico. Ok. Es un ámbito en el cual las cosas se manifiestan en sus leyes más esenciales. ¿Cuáles son esas leyes? Ustedes se la saben, eso se lo dieron en el colegio. La Leyes. gravedad, Ajá, exacto. Yo me iba a ir por ahí. Leyes físicas. son La físicas. Iba a gravedad. decir eso de la gravedad. Sí, la No ley quiero de meter la Newton, pata. la de acción y la reacción, la Exacto. ley de la mecánica Inercia. clásica. Unas cosas Ok. son evidentes y universales. Entonces, no importa cómo tú la pienses, a toda reacción le va a corresponder una reacción de misma intensidad, pero de sentido contrario. Sentido contrario. Ujú. Tú te pegas de una pared y la pared te va a hacer una fuerza hacia el otro lado, que tú no lo vas a sentir porque nuestro cerebro está construido para todas las leyes universales, nosotros las entendemos desde pequeño. No hay que usar la razón para entenderlas.
Todos ¿Y cuál sabemos es el otro, ¿Cuál? y cuál es el otro ámbito? Ah, el que Además sigue. del físico. Sí. No sé si queremos ver todos los ámbitos juntos o si lo vemos coordinados con los niveles narrativos. ¿Cómo te lo prefieres? Coordinados. Uno a uno. O todos los niveles, o todos los ámbitos juntos y después lo coordinamos. Piénselo. Uno lo va relacionando. Exacto. Hay personas que les gusta relacionar. Hay otras Es que así uno... que prefieren por listas. Lo asimila más. Eso es decisión mental. No, como uno piensa, mejor. Realmente yo lo dijeron como sea. Como usted prefiera. ¿Y qué dicen los demás? No, a mí me gusta cómo se entienda más con el grupo. Mire, creo que sería más dinámico que usted lo desglose todos y luego a medida que vaya avanzando la base, nosotros mismos lo vamos relacionando, asimilando. A mí me parece que puede funcionar así también, pero vamos a ver qué opinan. Por lo menos con otra opinión. Tenemos un empate. Mauricio, ¿tú vas con Ashley o con Brian? Yo opino que sería bien relacionarlo a los conceptos. Relacionándolo, sí. Bueno, Brian, ganaron porque ellos son 3. Por lo menos hay un empate. Bueno, a menos que los otros 3 te apoyen a ti. Corrido. Bueno, yo apoyo a Brian. Yo apoyo a Brian. Entonces quedan Juan y Ricky para decidir. Mío, ya tú sabes. Vamos, el equipo Ashley tiene 3 votos, el equipo Brian tiene 2. Y quedan 2 votos por... Brian, profe. Estamos Brian. con Ricky, te la pusieron... Ah, con Brian. Sí. Ah, bueno. Ashley. Bueno, se puede con Brian. Después lo hacemos... Profe. Yo no te escuché lo último, Juana. Bueno, seguimos. El primer nivel narrativo es la anécdota. La anécdota se construye la base de cualquier narración. Se dice quién, se dice quiénes, se dice qué, ¿Cuándo? se dice cómo, aparte del cuándo y el dónde. Pero veamos, cuándo y dónde estamos hablando de que del espacio y del tiempo. Ok. Y el cómo, mire, si en mi narración yo no voy a respetar las leyes de la física, yo tengo que justificarlo. ¿Cómo se justifica? La primera justificación es la magia. Entonces, yo digo, mi texto es de fantasía y se lo pongo en la portada. O mi cuadro de fantasía y pongo un gigante. Pero si voy a hacer un drama con fantasía, ya voy a tener problemas. La fantasía pertenece pertenece a la fantasía el terror, la ciencia ficción, las novelas míticas, cuyos personajes son los dioses griegos, etc. Sí. Cuando eso ocurre, con el caso del más famoso que yo le pongo, no sé para ustedes, es la diferencia entre Superman y Batman. Superman vuela y nadie se queja. Nadie se queja. Pero el día que Batman salga disparado, volando, la gente se va a parar y se va a ir a dejar la película. Porque el gran secreto que el amor que uno tiene a Batman es que es un ser humano que logró, por medio de toda su riqueza y su entrenamiento, superar todas las deficiencias humanas, sin ser un superhombre. Como Iron Man. Más de nombre de superhombre. Ahora, en una película lo juntan a los dos, bueno, pero uno vuela y el otro no. Esa es la diferencia. Entonces Superman rompe las leyes físicas, pero fíjense que para que funcione la narración hay que justificar esa ruptura con la ley física, con la ley principal de la gravedad. Se justifica por muchas formas, que él es extraterrestre, que esto, que aquello, pero se justifica. Miren otro caso que también conocemos, Gabriel García Márquez y el realismo mágico. ¿En qué construye el realismo mágico esa ruptura con la ley de la física? Los mitos y leyendas latinoamericanos. Entonces, él no va, en la obra de Gabriel García Márquez no sale Zeus. Porque él sabe que eso sería romper con el acuerdo de verosimilitud que tienen sus personajes. En sus personajes vuelan, no sé si han leído Cien años de soledad, pero le evitan, como le evitan los brujos, los médicos brujos de las religiones panteístas y animistas indígenas o indoamericanas, para ser más preciso. ¿Entienden esa parte?
En el cine de Correcto. terror, el fantasma cruza las paredes y así mismo él agarra el machete y te mata. Pero hay un hechizo que ha permitido eso. Si tú logras romper ese hechizo, él pierde la facultad de utilizar un arma. Entonces no te puede matar. Estoy hablando de Freddy, no sé si han visto la película de él. Solo voy a mandar un resumen, por si acaso. Es un fantasma, él puede cruzar las paredes y te mata por los sueños. Para que tú mueras en la vida real, tiene que ocurrir algo, tú tienes que permitírselo. Siempre hay un hechizo que se lo permite. Por ejemplo, a Jason tiene un hechizo que tiene que ver algo con el agua. Yo no sé qué, no se explica bien, pero algo que ver con el agua. Y el agua es su punto débil o algo. Que vemos que él murió ahogado. Ah, bueno, eso tiene algo que ver. Que esta justificación, bueno, no sé si vieron Get Out, para hablar de una película más reciente. Get Out. ¿No me Get Out? Yo no. La voy a mandar por Netflix. Una película muy buena que ganó el Oscar a Mejor Guión, siendo una película de terror. Una cosa... ¿Cuál? Sí, una sorpresa, una película de terror ganaron el Oscar a Mejor Guión. Pero lo que pasa es que cuando uno ve la película lo entiende y dice, no, claro. Se entiende. Esta película, todo esto que yo estoy diciendo, yo lo justifica, la parte de terror de la película, toda la fantasía de la película, yo la justifica, la construye dentro del relato. Entonces la anécdota tiene que corresponder con el ámbito físico. Ya, yo sé cuál usted dice, profe, ya. Donde está el morenito. Yo la vi, sí. Es un moreno como el poloché de Cristian, ese no es morenito. O tu gorra. Yo sé cuál usted dice. Es que Sí. muchas veces yo veo películas y por el nombre no las recuerdo, sino más bien por Sí, la el trama. mismo, el amigo de T'Challa en Black Panther. Exacto. Sí. Una película verdad muy interesante. Yo la vi en el Cineclub hace una semana y muy impactado. Si se nos está acabando el primero, y ahí vimos el primero, o sea, ahora con la duda que ustedes tengan del primero, vemos en el próximo, tómense un ratito para beber agua, lo que tengan sed, entre ellos yo, y volvemos casi ahora. Nítido. No se preocupen, que ahora yo les escucho sus preguntas para que dejemos claro este primer nivel y el primer ámbito. Ok.